Leila, Fafa, tenemos con nosotros a los amigos Bartolomé Pujal y Jaime Rodríguez, que vienen en representación de la Asamblea Nacional Ambiental. Y supongo que aparte de todo lo que le preguntemos, quieren en principio dar a conocer un reclamo, un planteamiento, una demanda de la Asamblea Nacional Ambiental. Bienvenidos, Leila. Hola Bartolomé, hola Jaime. Con el tema del Aeropuerto Internacional de Bávaro, ¿verdad? Y la licencia que se concedió para dar el permiso para la construcción de ese aeropuerto. El grupo de ustedes, Asamblea Nacional Ambiental, se opone y está solicitando al Ministerio de Medio Ambiente la cancelación de la licencia o permiso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases para esa petición? Muchísimas gracias primero por la oportunidad y por el espacio. Sí, nosotros como representantes legales, abogados apoderados de la Asamblea Nacional Ambiental, que es representada por su presidente Omar Bros, a propósito de un informe, un estudio que ellos realizaron la semana pasada, donde se verifica cómo este aeropuerto que ha sido autorizado, sin lugar a dudas, afectaría gravemente el medio ambiente. Pero además de estas cuestiones de fondo que establece este informe, nosotros, fruto del apoderamiento, hemos podido verificar que, por lo menos en lo que tiene que ver con la licencia ambiental, porque aquí hay muchos permisos y muchas autorizaciones que median, pero el límite de nuestro apoderamiento es solamente la parte ambiental, pudimos detectar que se violaron flagrantemente todos los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente y el reglamento que ha dispuesto para autorizar proyectos de este tipo. Lo primero es que esto es un proyecto que, conforme a lo que establece el reglamento, se considera un proyecto de categoría A por el impacto y magnitud del mismo respecto al medio ambiente. Y por tanto, sus requerimientos son más agravados y la misma ley establece que el plazo para autorizar una licencia ambiental de este tipo de proyectos ronda en los 190 días, es decir, unos 6 meses y 10 días. Hay que decir que lo primero es que este proceso se aprobó en el marco de la transición en un plazo de 17 días y tiene una consonancia con otras medidas estrambóticas que se dieron en el marco de la transición, en donde se aprobaron de forma express una serie de actos y procedimientos para generar ciertos privilegios. Pongo el primer ejemplo concreto de dónde se evidencian estas irregularidades. El 22 de junio del año en curso, la empresa promotora contratada por el Grupo Abrisa deposita ante el Ministerio de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental que realiza. 22 de junio, lunes 22 de junio. Y es el miércoles 24 de junio, 2 días después, que el Comité Técnico de Evaluación se reúne en 2 días de forma rapidísima y le da el visto bueno a nada más y nada menos que el estudio de impacto ambiental de un aeropuerto internacional. El día 25 de junio se publica un periodo de circulación nacional para cumplir con los requisitos en principio de publicidad para que los interesados pudieran, por ejemplo, como la Asamblea Nacional Ambiental o otros interesados, plantear observaciones, retirar el estudio de impacto ambiental y hacer observaciones. Pero, a pesar de que ese plazo que iniciaba ahí, y que es un plazo de 15 días conforme al reglamento, el día 9 de julio, el Comité de Validación, que es un comité que tiene que valorar el informe que el Comité Técnico de Evaluación realiza, emitió en un acta la licencia ambiental. O sea, la autorizó y le dio el visto bueno, y 7 días después, el 16 de julio, se emite la licencia ambiental, con el plazo incluso abierto para que la gente pudiera hacer observaciones. O sea, con el plazo que se inaugura con la publicación del 25 de julio, que faltaban 2 días y que la gente no lo había retirado y no había podido opinar, ellos emitieron esa licencia ambiental de forma totalmente acomodaticia y de forma express, con el propósito claramente de que esto se pudiera dar en el marco de la transición gubernamental y evitar que esto cayera en manos de las nuevas autoridades. Otro aspecto importante, vinculado también con las irregularidades que pudimos detectar en la evaluación que hicimos del procedimiento de evaluación ambiental y luego en la presentación de la instancia que
determinamos la presentación de la instancia que sometimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual hablaremos más adelante, es que se incumplieron requisitos fundamentales para este tipo de proyectos establecidos en el reglamento que regula el proceso de evaluación ambiental. Específicamente, el hecho de que los promotores en ningún momento depositaron ni aportaron la certificación o permiso de uso de suelo de la autoridad municipal correspondiente, que en este caso sería el Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey. Y ese es un requisito que está establecido de manera expresa en el reglamento de evaluación ambiental y que incluso también se estableció en los propios términos de referencia que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales preparó a los fines de que el promotor del proyecto pues elaborara el estudio de impacto ambiental y presentara toda la documentación legal y complementaria. Se estableció de manera expresa ese requisito como parte de la documentación legal previa a ser ponderada a los fines de decidir sobre la autorización o no de la licencia ambiental. Sin embargo, al día de hoy todavía ese proyecto no cuenta con el permiso de uso de suelo de la autoridad municipal, en este caso del Ayuntamiento de Higüey, y de todas formas le aprobaron el proyecto. Tal como decía Bartolomé, a nivel procedimental, o sea, el asunto fue totalmente burdo. No sé si ustedes en algún momento han tenido que desarrollar o participar de un proceso de evaluación ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente para proyectos de gran magnitud, como serían los proyectos categoría A, que son los de mayor magnitud o impacto ambiental, o proyectos de categoría B. Pero sencillamente es imposible en términos materiales que a menos de 2 días de haber sido presentado el estudio de impacto ambiental, los técnicos del ministerio elaboren el informe técnico de revisión de ese estudio, que ese informe técnico de revisión se remita al comité de evaluación técnica, quien es que tiene la responsabilidad de dar la recomendación, y que en esos 2 días ya estuviese la recomendación de aprobación de la licencia ambiental para luego posteriormente ser aprobada esa recomendación en el comité de validación y finalmente expedida la licencia ambiental. Es decir, que se trató de un procedimiento totalmente sancochado en donde incluso se vulneraron todos los plazos y procedimientos establecidos para la participación de las personas en, como dijo Bartolomé, en la emisión de comentarios u observaciones con relación al estudio de impacto ambiental, que es un proceso obligatorio para este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos categoría A tienen como requerimiento obligatorio desarrollar procesos de consulta pública y de manera obligatoria para este tipo de proyectos el Ministerio de Medio Ambiente debe publicar en un periódico de circulación nacional la información de que ya existe en la sede del ministerio el estudio de impacto ambiental para que en un plazo de 15 días laborables quienes tengan interés en estudiar ese estudio y presentar sus observaciones lo hagan. En este caso, antes de que se agotara ese plazo de 15 días establecido de manera reglamentaria, ya había sido expedido un permiso ambiental, con la particularidad o la curiosidad de que el mismo día que expiden formalmente la licencia ambiental, que es el 16 de julio del año 2020, del año en curso, ese mismo día el Consejo de Fomento Turístico, Confotur, aprobó mediante resolución darle ya la calificación definitiva de proyecto que puede beneficiarse de las exenciones y exoneraciones e incentivos fiscales que establece la Ley de Fomento al Turismo. Y dentro de esa propia resolución de ese Consejo de Fomento Turístico se toma en cuenta en su contenido a la licencia ambiental que se había expedido el mismo día. Y estamos hablando de un órgano en el cual participan distintas representaciones de distintas instituciones. Es decir, que dio tiempo a expedir la licencia ambiental y que el mismo día se reunieran los representantes de Confotur y que esos representantes de Confotur, tomando en cuenta la documentación que había sido presentada, incluyendo la licencia ambiental que fue emitida ese mismo día, decidieran entonces la calificación definitiva del proyecto para ser beneficiado con los incentivos fiscales que establece la Ley de Fomento al Turismo. Los proyectos VIP, adelante, Fafa. Mira, escuchándolo a ustedes, estamos frente a una situación que no hay duda de que lo que ustedes denuncian corresponde a una práctica donde no se respetaban los procedimientos en nada y que en una situación como esta, de tanta trascendencia como es el caso que está en discusión, yo creo que frente a lo que ustedes han dicho, que yo dudo nadie le pueda hacer a ustedes una réplica, ni le pueda desmentir. Ustedes han hablado de cosas que ocurridas son innegables.
Y no ahora, con una situación como esa, ¿qué puede hacer la autoridad? ¿Ustedes qué recursos tienen cuando están probando que no han respetado ninguna norma? ¿Cuál es la posibilidad de que ustedes sean respaldados Sí. por la autoridad en este caso? Bien, gracias. De hecho, el pasado jueves nosotros depositamos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una solicitud de cancelación de la licencia ambiental en cuestión. ante el Ministerio de Medio Ambiente. Ante el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la base de las irregularidades que hemos alegado y que están sustentadas en términos probatorios en el propio expediente administrativo de esa licencia ambiental. Nosotros agotamos esa fase administrativa, en primer lugar, por una razón sencilla. Estas decisiones fueron tomadas por la administración pasada en el proceso de transición. Entonces, nosotros vamos a presumir la buena fe de esta nueva administración, en específico de las nuevas autoridades ambientales. Ya en otros ámbitos gubernamentales se ha procedido a la revisión de decisiones tomadas durante la transición. Pongo el ejemplo del Ministerio de la Administración Pública, que inició un proceso para procurar la revocación de una resolución de manera express que se adoptó a los fines de incorporar a unas personas a la carrera diplomática. Pues asimismo nosotros entendemos que las autoridades ambientales deben tener la oportunidad de poder revisar las irregularidades que nosotros hemos denunciado y tomar una decisión de oficio con relación al caso, ya sea ordenando la cancelación de la licencia ambiental o procurando su anulación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que sería el tribunal competente. Si no lo hacen en un tiempo prudente, en un tiempo razonable, pues nos veremos combinados ya así de acudir a los tribunales de manera directa. Ahora, Rafa, yo tengo la confianza, sobre todo porque la nueva administración ha dado buenas señales con esto que ha indicado Jaime, el Ministerio de Administración Pública, en un acto que comienza a convertirse en un precedente en sí mismo, declaró la lesividad de esa incorporación irregular, por ejemplo, en la carrera diplomática, que ustedes conocieron a través de los medios de comunicación, y eso, además, hemos visto las actuaciones del ministro de Medio Ambiente, quien rápidamente, por ejemplo, en el día de ayer, apresaron a una cantidad de personas que estaban sacando materiales de los ríos, está el gran poderío de las granceras. O sea, vemos un compromiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y esperamos que entendemos que van a ser consecuentes con esto. Y hay un elemento además que yo sé que es una cuestión que ha trabajado Domingo en lo que tiene que ver con la parte municipal, de que, por ejemplo, cuando ustedes saben que un aeropuerto es una decisión estratégica del Estado, pero además de que es una decisión estratégica del Estado, es una herramienta de planificación y de desarrollo. Y que no puede ser que yo diga, yo tengo un terreno privado y yo voy a poner un aeropuerto ahí porque yo quiera. Un aeropuerto que además sería el tercero en esa zona, porque está el de la Romana y además está el del Punta Cana. Pero cuando tú lo ves en la perspectiva municipal, que como ha dicho Jaime, al día de hoy no tienen permisos municipales, no tienen la no objeción para el uso de suelo, que es un requisito sine qua non, indispensable conforme el reglamento y conforme los términos de referencia. Cuando usted verifica el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 del Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey, que ha sido también aprobado, tiene el visto bueno por la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Planificación, que ese plan de desarrollo municipal no es otra cosa que la carta de ruta del municipio, de la ciudad. No establece por parte la necesidad de establecer otro aeropuerto. Por el contrario, refiere que los aeropuertos que ya existen son elementos que ya ayudan a desarrollar el municipio. Es decir, que se ha vulnerado la opinión, la participación que durante casi 3 años, mediante múltiples consultas públicas, encuentros, diversas metodologías de participación, permitió que el municipio de Higüey se pudiera dar un plan de desarrollo municipal que además cuenta con el respaldo y la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación conforme establece la ley, en donde por ningún lugar aparece la necesidad de establecer un nuevo aeropuerto. Mira, gracias Bartolomé, gracias Jaime. Ya tendremos que invitarlo de nuevo porque parece que esto puede picar y extenderse. Nosotros tenemos que irnos porque tenemos que hacer un corte rápido. Muchísimas gracias a ustedes. Ellos paralizaron la construcción, está paralizada. No, ellos primero decían que el 13 de agosto, el abogado del Grupo Abrisa dijo que no se habían paralizado los trabajos. No. Dijeron que
sobre unas fotos que nosotros hicimos públicas, donde comenzaron a verse los desbroces. Ellos dijeron que no habían iniciado, que solamente estaban haciendo el chapeo. Pero cuando usted ve la licencia ambiental se da cuenta que los desbroces son parte del proceso de construcción, porque lo primero que usted hace es preparar un terreno cuando usted va a construir un lugar. Finalmente, ya sí o no, ¿ustedes consideran la posibilidad de alguna medida precautoria? Sí, le hemos solicitado ya en el primer escrito y también en otras instancias que vamos a someter ante la Procuraduría Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente y también frente al Ayuntamiento de San Valedón de Higüey para que se detengan estas construcciones. Muy bien, gracias Jaime, gracias Bartolomé. Gracias. Saludos a Domingo, Pafa y Leila. Bueno. Bye, gracias. Bye.